Hola. Bueno, ahora vamos a tener este problema. Es el ejemplo del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, del tomo de Dinámica. En el capítulo de vibraciones mecánicas, ya donde vienen los problemas para resolver, este es el problema 19.9. Dice, el movimiento de una partícula se describe mediante la ecuación x es igual a 5 seno de 2t más 4 coseno de 2t, donde x se expresa en milímetros y t en segundos, y nos pide el problema determinar el periodo del movimiento resultante, que en este caso sería lo que es tau n. Me pide la amplitud del movimiento de vibración, que en este caso sería xm, y me pide el ángulo de fase, que en este caso sería el ángulo phi. Entonces, ahora nosotros nos da una ecuación que describe ese movimiento de vibración, y en base a esos datos, a esa ecuación que se tiene, esa ecuación que da solución o que representa ese movimiento de vibración, nos pide conocer cada uno de esos incisos. Ok, tenemos pues que para poder resolver este problema, nosotros tenemos que recordar la ecuación del movimiento armónico simple. La ecuación de un movimiento armónico simple en un sistema de vibración va a ser igual a x igual a la amplitud de la vibración por el seno de una suma de dos ángulos. El primer ángulo sería omega nt, que es omega n, recordemos, es la frecuencia circular natural del sistema de vibración por el tiempo, más el ángulo phi, que es el ángulo de fase. ¿Sí? Para poder resolver esto, nosotros tenemos que recordar una propiedad de los ángulos, ¿sí? Propiedades de las funciones trigonométricas. Nosotros, si recordamos, tenemos que el seno de A más B, o el seno de la suma de dos ángulos, va a ser igual a el seno de A por el coseno de B, ¿sí? Más el seno de B por el coseno de A. Eso es lo que me dice esa propiedad, que el seno de la suma de dos ángulos es igual a el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo, ¿sí? Y si nosotros pues comparamos, esta sería mi ecuación del movimiento armónico simple, ¿sí? La ecuación del movimiento armónico simple la comparamos con esto. Nosotros tenemos pues el seno por la suma de dos ángulos, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? El seno con la suma de dos ángulos. Entonces, si aplicamos esta propiedad, nosotros podemos definir que el seno o A va a ser igual ¿a quién? A omega n. Y B va a ser igual a phi. ¿Sale? Partiendo pues de mi ecuación del movimiento armónico simple, para poder dar solución a esto, tengo que hacer uso de esa propiedad. Entonces, esa ecuación original del movimiento armónico simple, ¿cómo me quedaría? Yo tendría que hacer las operaciones o la sustitución de esa propiedad de esa propiedad trigonométrica o de esa propiedad de los ángulos. Tendría que aplicarla. ¿Qué me quedaría aplicando esto? Si yo sigo lo mismo, tendría que x es igual a xm, que va a multiplicar ¿a quién? Al seno de la suma de dos ángulos, que es ese. Entonces yo tendría que aplicar toda esta propiedad.
¿Y qué me quedaría? Seno de A, que en este caso es omega nt, por coseno de B, que en este caso es phi, más seno de B, que sería phi, por coseno de A. Y me quedaría pues esa ecuación, aplicando la propiedad de esos ángulos a la ecuación original del movimiento armónico simple. Ok, pues ahora lo que tengo que hacer es multiplicar o realizar las operaciones más bien que tengo ahí. XM multiplica a cada uno de los miembros de ese paréntesis. Entonces yo tendría que XM multiplica a este miembro y XM multiplica a este otro. ¿Sí? Esto sería uno solo. Estos a fin de cuentas ya se están multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? X es igual a XM por el seno de omega nt por coseno de phi más XM por el seno de phi por el coseno de omega nt. ¿Sí? Lo único que hice fue desarrollar esa operación. Ahora, si ustedes ponen atención, tenemos esa ecuación así muy extensa. Nosotros pudiéramos acomodarlo. Por ejemplo, estos términos omega nt y omega nt, dejarlos al final. Entonces lo único que voy a hacer es, esto ya está acomodado, XM que multiplica seno de phi por coseno de omega nt. Le voy a dar el mismo acomodo a esto, o sea, simplemente lo voy a pasar acá. A fin de cuentas son factores y el orden de los factores no altera el producto, ¿sale? Y entonces, ¿qué me quedaría? Yo simplemente lo voy a poder acomodar así. X es igual a XM coseno de phi por el seno de omega nt más XM seno de phi por el coseno de omega nt. ¿Sale? Lo único que hice fue como que ordenarlos, ¿sí? En esa última ecuación que ya obtengo. Ahora, si esta ecuación que yo obtengo la comparo con esta ecuación que describe el movimiento de vibración de esta partícula, yo podría saber datos que vienen implícitos en esta ecuación. Por ejemplo, esta misma ecuación voy a poner yo aquí abajo esa ecuación como para hacer la comparación mucho más fácil. Entonces yo tendría que X es igual a 5 seno de 2t más 4 coseno de 2t. Sí, esa es mi ecuación que me dio el problema. Esta misma, lo único que hice fue sobreescribirla de este lado, como para hacer la comparación. Ahora, si ustedes se fijan, dice que XM coseno de phi, si nos fijamos en esta ecuación, XM coseno de phi, que es esto que está aquí, XM coseno de phi, multiplica al seno del ángulo omega nt, ¿sí? Más XM seno de phi multiplica al coseno del ángulo omega nt. ¿Qué yo puedo deducir? Que XM coseno de phi va a ser igual a 5 y que omega n va a ser igual a 2. De este lado, XM seno de phi
Como multiplica el coseno, entonces quiere decir, ¿quién está multiplicando aquí el coseno? El 4. Entonces, xm seno de phi es igual a 4. Y omega n, pues es igual a 2. ¿Sí queda claro? Si ustedes se fijan, el factor xm coseno de phi multiplica al seno de un ángulo. ¿Sale? Y entonces yo aquí tengo que 5 multiplica al seno de un ángulo. De esta forma igual. xm seno de phi multiplica el coseno de un ángulo. Como el 4 multiplica el coseno de un ángulo. Entonces yo puedo sobreentender o más bien deducir que este factor multiplica al seno de un ángulo y ese factor es igual a esto. ¿Sí? Como xm seno de phi multiplica al coseno de un ángulo. ¿Sí? Y de esos valores yo obtengo esa analogía, así como omega nt es igual a 2 y omega nt es igual a 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Ok. Siguiendo con esto, nosotros pues vamos ya a eso como quien dice, eso que descubrimos, vamos a colocarlo acá para que se quede ya más claro. Yo obtuve de eso que xm seno de phi es igual a 4 y que xm coseno de phi es igual a 5. ¿Sale? Eso lo obtuve de acá. Si se fijan en el primero aquí, xm coseno de phi es igual a 5 y xm seno de phi es igual a 4, como ahí lo tengo. Y también supe que omega n es igual a 2. ¿2 qué? Se preguntarán, ¿2 qué? Ok, omega n, recuerden que siempre va a ser radianes sobre segundo, ¿sale? Entonces, el 2, ya al ser omega n, pues yo sé que es radianes sobre segundo. Así como al inicio me dice el problema que x está dado o se expresa en milímetros y t en segundos, o sea, todo lo demás ya. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, me pregunta, si ustedes se fijan, me dice, quiero que me digas cuál es el periodo del movimiento resultante, ¿sí? Quiero saber cuánto vale Tn. Después, quiero saber su amplitud, cuánto vale xm. Y quiero saber cuánto es el ángulo de fase, cuánto es phi. Ok, con estos simples valores, que después de aplicar esa propiedad de los ángulos, obtuve esa ecuación característica que viene siendo esta ecuación y la comparé con mi ecuación que representa mi movimiento de vibración. Yo ya con eso obtuve estos valores. Entonces, partiendo de aquí, yo pudiera conocer cuánto es xm y cuánto es omega n. Bueno, o más bien, omega n ya me ayuda para conocer cuánto es el periodo. Recordemos a qué es igual el periodo. El periodo es igual a 2pi entre omega n, ¿sale? Inciso A, para dar solución a eso. El periodo de vibración es igual a 2pi sobre omega n. Sí, simplemente aplico esa fórmula para conocer el resultado, el primer resultado o la primera, darle respuesta al primer inciso que me pregunta cuál es el periodo del movimiento resultante. Entonces, tau n o periodo natural de la vibración va a ser igual a 2pi sobre omega n. Y omega n, ¿cuánto dijimos que era? 2.
dijimos que esto es radianes sobre segundo. ¿Sí? Es una unidad implícita. Ok, yo hago las operaciones y obtengo que tau n es igual a 3.1416 segundos. Ok, para dar solución a los siguientes incisos, al inciso B y al inciso C, tengo que recordar yo la ecuación general que da solución al movimiento de vibración de una partícula. ¿Sí? ¿Se acuerdan en los apuntes? Vimos que la solución general es x es igual a C1 seno de omega nt más C2 coseno de omega nt, y que de aquí, basado en un círculo, en la imagen del círculo unitario que representa una vibración de una partícula, podremos distinguir algo muy esencial. La imagen, si la recuerdan, bueno, es esta. Y de ahí podemos ver pues que tenemos que xm es un vector que está dado por C1 y C2. Si recuerdan bien la imagen. Ok, entonces esta distancia es la misma que esta distancia. Yo aquí puedo cerrar esto y resulta, aquí yo puedo tener un triángulo rectángulo. Este lado es C1 y este lado, que es es lo mismo que C2, y xm sería mi hipotenusa. Yo pudiera aplicar el teorema de Pitágoras. Este ángulo es el ángulo de fase, esto es φ, según la imagen. Entonces, yo pudiera aplicar el teorema de Pitágoras para dar solución a eso. ¿Qué es lo que voy a obtener? Recuerden, esta distancia es C2. ¿Sale? Sí, entonces ya si se fijan, yo ahí tengo un triángulo rectángulo. Si yo quisiera saber cuánto vale C1, ¿qué es lo que tengo que hacer? C1 representa para ese triángulo, para este triángulo que va de aquí, acá y acá, ¿sí? Ese triángulo, C1 representa el cateto adyacente a lo que es el ángulo φ, ¿sale? Y entonces, ¿cómo obtengo el cateto adyacente? Con la propiedad de coseno, con la razón trigonométrica de coseno. Coseno es igual coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, en este caso, coseno de φ sería igual al cateto adyacente C1 sobre la hipotenusa. Y en ese mismo triángulo, para este ángulo, C2 representa el cateto opuesto. Y la razón trigonométrica del seno me dice que seno de φ sería igual a C2 sobre xm. ¿Sale? Y basado en ese triángulo yo tendría que xm al cuadrado sería igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, si yo quiero saber cuánto es C1 y cuánto es C2, yo simplemente despejo. ¿Y qué obtendría? Que C1 es igual a xm coseno de φ. ¿Sale? Y de este lado, C2 es igual a xm seno de φ. Y entonces xm al cuadrado, basado en esto que acabo de deducir de estas razones trigonométricas, yo puedo tener que xm al cuadrado va a ser igual a xm a lo que vale C1. C1 xm coseno de φ, todo eso al cuadrado, más lo que vale C2, que es xm seno de φ al cuadrado. Y obtengo ese valor. ¿Sale?
Y si ustedes se fijan, xm seno de phi es igual a 4 y xm coseno de phi es igual a 5. Que es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, sustituyendo esos valores que me dan originalmente, que ya había obtenido de aquella otra ecuación, esos valores los sustituyo ahora en esta nueva ecuación que obtuve. xm cuadrada es igual a x coseno de phi al cuadrado, y eso es 5 al cuadrado, más x seno de phi al cuadrado, que eso es igual a 4 al cuadrado. Por lo tanto, yo podría escribir simplemente que es xm es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, más 4 al cuadrado, 16. xm, por lo tanto, va a ser igual a la raíz de 41. Por lo tanto, xm es igual a raíz de, ya obteniendo la raíz 6.4 milímetros. ¿Por qué milímetros? Porque desde el inicio me dice que x está dado en milímetros. ¿Sale? Y entonces, esta sería la respuesta del inciso B. ¿Sale? Tuve que haber, pues, recordado de los apuntes que les dije. Tuve que haber recordado esta ecuación, esa ecuación, y tuve que recordar lo del círculo unitario, ¿sale? Para poder dar solución. Lo único que me falta es conocer cuánto es el ángulo de fase, cuánto es C, darle solución al inciso C. Entonces el ángulo de fase, pues lo mismo. De aquí yo puedo obtener que aquí yo tengo el ángulo y ya tengo cuánto vale C1 y C2, ¿sí? Porque basado en esto, estos datos que valen C1 y C2, yo ya los tengo aquí. Entonces, ¿cómo saco el ángulo de aquí? Yo sé que la tangente de este ángulo es igual al opuesto entre el adyacente. ¿Sale? Entonces ya no me quedó espacio en el pizarrón. Lo voy a hacer aquí. Inciso C. El ángulo de fase. Yo sé que la tangente del ángulo phi es igual a C2 sobre C1. ¿Sí? Basado en este triángulo. Y basado en la deducción que yo hice, que C1 es igual a xm coseno de phi y que C2 es igual a xm seno de phi, que son los datos que yo tengo acá, yo puedo deducir pues que la tangente de phi es igual a C2, que en este caso dijimos que era igual a 4 entre C1, que dijimos que es igual a 5. ¿Sale? Recuerden, C1 es x coseno de phi. X coseno de phi vale 5. Entonces C1 vale 5. Y C2 es xm seno de phi. Por eso, basado en este, ponemos que es 4. Y ya simplemente aquí despejo. Lo que voy a hacer es que la tangente de phi, para conocer el ángulo tengo que despejar. Entonces, phi es igual a tangente a la menos 1 de 4/5. Por lo tanto, phi es igual a 38.66 grados. ¿Sale? Haciendo las operaciones. Y esta sería la respuesta del inciso C. Por lo tanto, basado en esta simple ecuación que nos dieron al principio del movimiento de vibración,
que x es igual a 5 seno de 2t más 4 coseno de 2t. Primero recordamos la ecuación del movimiento armónico simple, recordamos la propiedad de los ángulos, que el seno de la suma de dos ángulos es igual a la multiplicación del seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primero. Aplicando esa propiedad y sabiendo que mi ángulo A es omega nt, basado en esa ecuación del movimiento armónico simple, y que B es igual a phi, hicimos las operaciones correspondientes y llegamos a esa conclusión, que x es igual a xm coseno de phi seno de omega nt más xm seno de phi coseno de omega nt. Y haciendo la comparación, esto es igual a 4, omega n es igual a 2, como aquí lo da, y que xm coseno de phi es igual a 5. Lo colocamos de esta forma, eso fue lo que obtuvimos. Aplicamos la fórmula para calcular el periodo natural de la vibración y me dice que tau n es igual a 2pi entre omega n. Omega n vale 2, entonces sustituyendo obtengo que el periodo de vibración es igual a 3.1416 segundos. Recordamos pues la solución general, que es esta fórmula para el movimiento de vibración de una partícula. Tuvimos que recordar el círculo unitario que nos dice que está dado ese movimiento de vibración por estos vectores, y basado en eso, bueno, pues hicimos la deducción y aplicamos esta otra fórmula para conocer la amplitud máxima de vibración. Y por último, basado también en ese triangulito y aplicando teorema de Pitágoras, bueno, en este caso ya razones trigonométricas, obtuvimos cuánto es el ángulo de fase. Muy bien, espero me haya dado a entender. Muchísimas gracias.